Yesmin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el libro Memorias de un exorcista, del padre Gabriel Amor, un exorcista muy famoso, ya fallecido, la persona que lo entrevista, el entrevistador, le dice: hay muchos casos de poseídos. ¿Cuántos casos de posesión real hay entre miles de exorcismos? ¿Un centenar?, le pregunta. Y allí el padre Amor, que tenía una experiencia de años, le dice pues que realmente que calculaba de haber hecho más de 70.000 exorcismos, pero era incapaz de contar cuántas personas, porque sucedía en ocasiones que una misma persona tenía que ser exorcizada varias veces. Dice allí en este libro que había practicado cientos de exorcismos a la misma persona, por eso no podía hacer un cálculo de cuántas personas, pero sí cuántos exorcismos podría haber hecho. Y llegado un momento dejó de anotarlos, ¿no? Porque se cansó. Y así pues cuenta cómo había heredado los casos de personas poseídas de otros sacerdotes, su maestro, el padre Cándido, y de otros amigos suyos que a veces pedían su ayuda, y así tantas personas que acudían a él. Algunos que eran casos fáciles, otros eran casos muy difíciles. Y en otro momento le pregunta el entrevistador si había sentido miedo. Y ahí sorprende ver cómo el padre Amor le dice que no, que nunca había sentido miedo, que afortunadamente esos poseídos por el demonio nunca lo habían atacado, o luego el demonio lo había atacado, sino que es el demonio quien tenía miedo de él, porque desde luego pues actuaba en el nombre de Dios, con toda la fuerza de Dios. Y me acordaba de este libro al leer el Evangelio de la misa de hoy, que nos va a servir para hacer nuestro rato de oración. Porque desde luego sabemos que Jesús exorcizaba. Es una de las, diríamos, de los signos que hacía el Señor: curar, pero también exorcizar. Y se ve pues que algunas de esas personas, que en ese tiempo había muchas personas que estaban poseídas, otras posiblemente era sobre todo una enfermedad. Pero en el caso de hoy, del Evangelio de San Marcos, nos dice que Jesús, en primer lugar, se retira a una región apartada, fuera de los límites de los judíos, diríamos así, en la región de Tiro, y entonces entró en una casa tratando de pasar desapercibido. Podemos pensar que a lo mejor el Señor tenía allí un amigo, un conocido, ¿no? Porque es una zona, diríamos, extranjera. No es como su base de operaciones en Cafarnaúm, que allí en la casa de Pedro se hospedaba, o cuando iba a Jerusalén iba a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro. Pues el Señor por eso tenía aquí amigos fuera, en el extranjero, en una ciudad que era de gentiles, que era de paganos. Y entonces el Señor a lo mejor va a descansar un poco, porque nos dice que trató de pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. ¿Y por qué no logró ocultarse si es una zona extranjera? Pues porque una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, un demonio, se enteró enseguida. Y entonces fue a buscarlo y se arrojó a los pies del Señor. Pues esto nos hace ver que Jesús es ya famoso para ese entonces, fuera de los límites de los judíos. Tanto que una mujer nos dice aquí, una mujer pagana, una fenicia de Siria, le rogaba que echase el demonio de su hija. Es decir, una mujer que no tenía la misma fe que los judíos. Tal vez creía en unas deidades, no lo sabemos, o no tenía una religión. Por eso nos dice una mujer pagana. Y sin embargo cree que Jesús puede hacerlo, porque decíamos: Señor, que tu fama se había extendido, que realizabas signos, que curabas, que arrojabas demonios. Y esta mujer ve que esa es su oportunidad. Y no es tonta, sino que al contrario, va, lo busca. Otros evangelistas, como San Mateo, nos dicen y San Lucas nos cuentan que esta mujer empezó a hacer bulla, empezó a gritar,
nos dicen que los apóstoles iban con él, porque el Señor no suele ir solo. Y tanto gritaba que los apóstoles le tienen que decir, Señor, atiéndela, por favor, porque mira el escándalo que está haciendo. Y como nos ha dicho San Marcos, ellos están tratando de pasar desapercibidos. Y entonces el Señor le dice, deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y pues aquí decimos los perritos, suena un diminutivo, pero realmente en el texto latino es más bien un término más despectivo. Cuando uno lee esto, ¿no? Aunque sea perritos, ¿no? O lo que sea, el Señor parece que insulta a la mujer. Esto nos puede sorprender si lo leemos por primera vez. Y contrasta un poco con quién es Jesús. Jesús no trata mal a la gente. Si luego nos habla del amor, el mandamiento nuevo, el principal, el corazón de todo el Evangelio. ¿Por qué lo hace, Señor? ¿Por qué le dices a esa mujer que no la puede atender, que primero tiene que atender a los hijos? ¿Quiénes son los hijos? Los hijos de Israel. Y le está diciendo que está en otro plano, que ella es inferior. Y esta respuesta, que digamos, si nos lo dicen a nosotros, a lo mejor nos sentiríamos mal, nos iríamos cabizbajos, humillados. Pues la mujer sirofenicia, en vez de sentirse humillada, aunque a lo mejor se sintió, ¿no? Pero en lugar de dejarse llevar por esa humillación, por tal vez la cólera, ¿no? Le dice, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Podemos decir que esta respuesta de esta mujer se lo ganó al Señor. En primer lugar, la tosudez de la sirofenicia, porque ella pensó, ahí está Jesús de Nazaret, aquel de que tanto me han hablado. Pues ella dijo, pues yo no me voy aquí si no consigo que él arroje el demonio de mi hija. Y aunque le cae este balde de agua fría, esta respuesta del Señor, ella no está dispuesta. Y dice, sí, efectivamente, puedo ser un perrito, pero estoy dispuesta a tomar las migajas que arrojan los hijos. Dame algo. Y esto nos puede servir a ti y a mí para ver cómo es nuestra oración. Porque una parte importante de nuestra oración es pedir. ¿Y cuánto pedimos al Señor? A lo mejor tú dices, bueno, vengo pidiéndole al Señor la curación de tal persona, o que me resuelva este problema económico, conseguir un trabajo, lo que sea, y no me lo da el Señor. Pues pidámosle al Señor una fe como la de esta mujer. Pero no solamente la fe, porque la tenemos, y tú y yo estamos haciendo oración ahora es porque tenemos fe, sino que también pidámosle esa constancia y esa tosudez. Podemos decir también que es terca la mujer sirofenicia. Dice, yo no me voy aquí si tú no me curas a mi hija. Pues así tú y yo también, día y noche. Pues dice que los santos han sido pues personas que han sabido pedirle al Señor. En primer lugar, conociendo su poquedad y también su menesterosidad, su indigencia, de saberse pobres pecadores que necesitan de toda la ayuda, de toda la gracia de Dios, de ti, Señor. Y por supuesto, de aquella necesidad particular que cada uno de nosotros tenga. ¿Y qué sucede a continuación? Pues ante esta respuesta, el Señor le dice, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Y en efecto, al llegar a su casa, nos dice San Marcos, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Pues el Señor espera de nosotros esa constancia, pero también esa humildad, porque es un punto importante también de la sirofenicia, la humildad, que a pesar de que el Señor la llama así, tal vez para ponerla a prueba. Y en efecto, la mujer pasa la prueba. Se da cuenta, sí, efectivamente yo no soy judía, y el Señor primero quiere anunciar la salvación a los judíos, pero le consigue ese milagro. Pues tú y yo con esa humildad, con esa constancia, con esa confianza en Dios, pues conseguiremos que Él, nuestro Señor, obre esos grandes milagros a lo mejor, pero sobre todo esos pequeños milagros de cada día. Pues aprovechemos también para pedírselos a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.